Muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias Gabriel por estar con nosotros. Gabriel está en Israel en este momento. 30 segundos antes de presentarlo formalmente. Buenos días a nuestros oyentes de WQA 1140M en el sur de la Florida y a los cibernautas que están acompañándonos a través de Instagram, Facebook y YouTube. El sábado, razón por la cual no hemos hablado de esto antes, hubo una operación de rescate que parece de película, donde 4 de los secuestrados que han estado en manos de Hamas por 8 meses, que habían estado en manos de Hamas por 8 meses, fueron rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel. Esto tiene muchas implicaciones, cómo sucedió, qué es lo que pasó, cuáles son los riesgos, etc. Vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado de hoy, Gabriel Ventasgal. Él es periodista, primero que nada, colega, experto en el conflicto del Medio Oriente, es director y cofundador del programa de Diplomacia Pública La Cara de la Verdad, allá en Israel, autor de numerosos libros sobre antisemitismo. Además fue productor de noticias para cadenas de televisión europeas allá en el Medio Oriente. Hasta fundó una agencia de noticias y sirvió como analista en diversos medios de comunicación. Él estuvo recientemente aquí en Miami, por cierto, dando unas conferencias y un montón de gente lo entrevistó, pero bueno, a nosotros nos tocó entrevistarlo hoy. Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, un placer. Primero quisiera preguntarte, obviamente ya que hubo un rescate, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué reacción hay todavía hoy en Israel, que después de eso pasaron unas cosas políticas que tal vez hablemos de ellas más tarde en el programa, por este rescate, cuando hay todavía 120 o aproximadamente 120 secuestrados de manos de Hamas? Mira, en general hay una especie de pesimismo con respecto a la posibilidad de recuperar a los secuestrados. Más que nada porque debido a que Hamas es un grupo yihadista que considera que su propia vida no tiene ningún tipo de valor o demasiado valor en la tierra, ya que el futuro en el paraíso y con las vírgenes que lo esperan a los mártires es más importante que la vida terrenal. Un grupo que actúa así y un grupo que considera también que sus propios civiles tampoco tienen valor, ¿qué valor le pueden dar al enemigo al que consideran descendientes de monos y de cerdos? Debido a esa concepción con respecto a lo que es la vida misma terrenal, hay que ser realista para ser pesimista y pensar que las posibilidades de recuperar los vivos son menores a menos que Israel decida parar la contienda bélica. O sea, si Israel se detiene y detiene su ataque militar, quizás puede recuperar a parte de los rehenes, de los secuestrados. Debido a eso, recuperar por la fuerza y de forma parecida a Hollywood a 4 de nuestros rehenes, entre ellas una de las chivas que fueron las más simbólicas de este atentado, lo que te da es una fuente de esperanza que la opción bélica está sobre la mesa y que los israelíes están dispuestos a entregar su vida para poder rescatar a alguien, en este caso con éxito, 4, ya van 7. No es mucho, pero ya van 7 rescatados por la fuerza. Esta chica se hizo célebre, para quien tal vez no tenga la imagen en la mente, se la voy a recordar, cuando fue el 7 de octubre y ese mismo día y días subsecuentes fueron distribuidos múltiples videos. Una chica fue separada de su novio, a ella la montan en una moto para secuestrarla y se ve con la desesperación en su rostro, extendiendo la mano pidiendo que no la maten, y al novio lo están empujando a pie. No sé si sabemos qué pasó con el novio, pero ella fue la rescatada con vida y las imágenes de su reencuentro con su padre son extraordinarias. Ahora, Gabriel, entiendo que tres de los secuestrados estaban en un edificio y ella estaba en otro edificio, creo que son 200 metros o algo así de distancia entre uno y otro, lo que complica todavía más la operación y hace más riesgoso tanto para los soldados participantes como para los secuestrados mismos, como para quien sea que esté alrededor. ¿Qué lleva a Israel a tomar la decisión de tomar todos esos riesgos? Cuando hoy sabemos que gracias a Dios todo salió bien, pero todo pudo haber salido muy mal. Bueno, ante todo la sensación de que las posibilidades de éxito son grandes. Eso es lo que pensaba Israel. Era suficientemente rebuscado la operación porque lo que hicieron fue montar una especie de mudanza
hacerles creer a los palestinos que eran alguien que venía a buscar un refugio, ya que no tenían dónde vivir y vinieron con un camión de mudanza. Adentro estaban los soldados. Y lo que hicieron fue ubicar a las personas, atacaron bajando de ese camión de mudanzas, mientras que una cantidad de soldados cubrían la circunferencia para proteger a los que bajaban del camión. Y desde el aire, drones de ataque se aseguraban que no se acercasen palestinos armados y de hecho se acercaron. O sea, la operación era suficientemente rebuscada como para poder pensar que, bueno, si hay alguien que puede ejecutarlo, eso a la Fuerza de Defensa de Israel en este tipo de operación. Entonces, se suponía que iba a haber un alto éxito, pero había otro factor más. Y es que en la operación murieron alrededor de 100 palestinos. Buena parte de ellos armados. ¿Cuál es el mensaje de un ataque como este? El ataque es, si tú civil has mantenido secuestrada a una persona, porque a Noa Argamani, a esta chica que has nombrado, Samuel, a Noa Argamani la mantuvo secuestrada un periodista de Al Jazeera. Si tú como civil vas a secuestrar a civiles israelíes, vas a pagar un precio. Y la operación lo que le mostró a los civiles palestinos es, uno, no creemos eso de que Hamás y los civiles palestinos de Gaza son dos cosas diferentes. No, no son cosas diferentes. Buena parte de los civiles de la Franja de Gaza apoyan a Hamás. Y segundo, si tú lo que quieres hacer es formar parte del esfuerzo bélico, como hicieron estas personas, vas a pagar un precio. Y esto es un mensaje diferente al que se captaba por ahora. O sea, diferente en el sentido... Ya va, déjeme echar un paso para atrás. Pareciera que los medios, y no solo los medios, sino muchos gobiernos en el mundo, están haciéndole el juego a esa narrativa. Y, de hecho, hubo titulares donde lo más importante parecía no haber sido el rescate, sino la muerte de una cantidad de gente alrededor del rescate, donde no discriminan entre quién es civil regular y quién es terrorista o guerrillero, combatiente, llámalo como tú quieras, en este caso. Sin embargo, lo que sí vemos una y otra vez es que eso es lo que se destaca. Cuando tú me dices entonces que el mensaje que está dando ahorita es diferente, ¿significa esto que Israel ya está decidiendo ignorar ese tipo de presiones o significa otra cosa? No, Israel no ignora las presiones, principalmente no las que vienen de la Casa Blanca, pero tiene que enfrentarse a varios fenómenos. El primer fenómeno es que el mundo occidental considera que las guerras están mal, todas las guerras son injustificadas, piensa el mundo occidental, y que no está bien triunfar en las guerras. Y además, si ese triunfo lo hacen los judíos, es más ilegítimo todavía. Tengo que interrumpirte para hacerte una pregunta declaratoria. Tú me dices el mundo occidental. En mi cabeza, yo asocio ese pensamiento a la izquierda del mundo occidental. ¿Tú consideras que es todo el mundo independiente a la posición política que sostenga? No, a nivel general, el mundo occidental, ya sea conservador o universalista, considera que las guerras están mal. Okay. Lo que pasa es que el mundo conservador, lo que vendría a ser la derecha, considera que hay guerras que hay que combatir para preservar los valores judeocristianos o los valores de la democracia. En cambio, otro tipo de pensamiento occidental también, especialmente de izquierda, considera que las guerras son siempre por cosas materiales y por ocupación, y consideran que el conflicto palestino-israelí es un conflicto por ocupación y es territorial, que es una forma de pensar bastante primitiva. Es una forma de pensar que no entiende el Medio Oriente en el idioma del Medio Oriente, sino que traduce el Medio Oriente al idioma de Edward Said. Entonces, no creo que en el Medio Oriente alguien compre los argumentos de profesores de las universidades de Estados Unidos, por ejemplo. No en el Medio Oriente. Ahora, eso agrégale que ciertos gobiernos del mundo están dominados por partidos que son o bien de extrema izquierda, como en el caso, por ejemplo, de Chile, y tienes también otros gobiernos en donde no solamente son de extrema izquierda, sino que tienen perfil antisemita, como en el caso de Colombia, por ejemplo. Y por otro lado tienes gobiernos que no solamente son antisemitas o que tienen tradición de extrema izquierda, sino que
están sustentados en coaliciones en donde la extrema izquierda es tan importante que fuerza al gobierno a tomar medidas muy extremas, como el caso de España. Y por último, agregarle otro modelo, y es el modelo de presidentes fracasados. O sea, que no han hecho nada durante su cadencia, y como han fracasado en su cadencia, antes de terminar se quieren transformar en el paladín de la justicia, presentándose como si ellos fueran Don Quijote. Ese es el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, que no ha logrado nada en su gobierno, que el país vive un momento de inseguridad y que la situación económica no es buena, pero él, Gustavo Petro, se transforma en el paladín de los palestinos. Pero si tomamos el caso de Gustavo Petro, vas a ver qué es un gobierno fracasado, un gobierno de extrema izquierda y un primer ministro, un presidente en este caso, que coquetea con el terrorismo porque él fue terrorista. Entonces, para un terrorista pasado, apoyar a terroristas presentes no es algo tan irracional. Entonces, retomando la línea de pensamiento que te interrumpí, este grupo de líderes llevan a que el mundo interprete, líderes del mundo, hace que la interpretación sea como, bueno, todas las guerras son malas, incluyendo esta, no necesariamente porque comprendan muy bien el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo refleja esto en el tema de los números que estábamos hablando? Bien, primero que el Medio Oriente es una zona difícil de comprender y mucha gente se nutre de la información que vienen de medios de comunicación. Y medios de comunicación tenés algunos que tienen cierto prestigio y otros que en esta guerra han demostrado toda su degradación moral. Por ejemplo, la televisión española o El País de España. Y en Estados Unidos también tenéis varios medios de comunicación que desde el punto de vista de su interpretación del conflicto palestino-israelí deja mucho que desear. Por ejemplo, The New York Times. A mí todavía me sorprende cómo un periodista como Thomas Friedman, que se equivocó en el 90% de sus evaluaciones con respecto al Medio Oriente, sigue siendo citado como un referente. O sea, una persona que tiene un pedigrí de continuos errores, continuos evaluaciones equivocadas de la realidad, sigue siendo citado como, bueno, si lo dice Thomas Friedman porque recibió el premio Pulitzer, bla, bla, bla. Entonces, hay ciertos problemas con respecto a medios de comunicación que claramente se han equivocado en la forma de analizar la realidad y que no tienen mucho pedigrí fáctico. Quizás tienen buena marca porque en el pasado fueron grandes periódicos o lo que sea. Eso por un lado. Ahora, con respecto a los números, lo que hay en el terreno es que estos medios de comunicación e incluso organizaciones ligadas a la ONU repiten de forma sistemática los números que le ofrece Hamás. O sea, funciona así. Hay un evento bélico, Hamás inmediatamente te dice cuántos muertos hay y cuántos de ellos son niños y mujeres. Cosa que es imposible, pero ellos ya saben a los 5 minutos quiénes están muertos y quiénes no. Esta información la entregan al Ministerio de Salud, que está en manos de Hamás. Y el Ministerio de Salud se la pasa a los medios de comunicación y ningún periodista va a verificar si les están mintiendo. Ahora, evidentemente están mintiendo, porque igual no tiene lógica decir, argumentar que 2/3 partes de los muertos son niños y mujeres, no tiene lógica en una contienda bélica. Es proporcional a la cantidad de población y a la distribución interna. Pero fuera de eso, demuestra un desconocimiento profundo del Medio Oriente, ya que los grupos radicales islámicos consideran que mentir es legal. Se puede mentir. En terminología árabe islámica se llama taqiyya, ocultar la verdad. Mentir se puede si favorece al Islam. Por lo tanto, Hamás te dice cualquier número y tú repites como borrego. Y eso es lo que hacen buena parte de los medios de comunicación. Los más serios te van a decir, por ejemplo, NTN 24. Cuando cita un número dice, esta cifra es dada por Hamás y hay que tomarla con pinzas. TN Internacional, cuando habla principalmente Carolina Amoroso cuando dice algo así, dice, ojo que estos números lo entregó Hamás. La Nación Más en Argentina también, o Infobae, son medios más serios a la hora de entender que una información que viene de Hamás debe ser poco creíble. Ahora yo te puedo decir cuál creo yo que es la cifra de muertos que hay en este momento en la Franja de Gaza y por qué pienso eso. ¿Querés? Ya va. Vamos a terminar primero del tema de los números específicos con respecto a lo que pasó en el rescate y vamos a expandir tanto lo que me estás diciendo como en el tema de la prensa, porque tengo varias preguntas. Tú y yo somos periodistas y hay cosas que es complicado comprender
de los que, como nosotros, recibieron una formación y uno tiene una expectativa. Ahora, volviendo a lo de los números, desafortunadamente, independientemente de que las razones detrás del reflejo son las que tú acabas de mencionar, el reflejo, valga la redundancia, de lo que sucedió ahí, está siendo destacado como, wow, pero entonces la vida de 200 personas no vale solamente por 4 y tal y cual. Entonces, el Estado de Israel pareciera estar perdiendo la batalla de la narrativa, incluso cuando tiene momentos heroicos de éxito como este. ¿Eso es reversible de alguna manera? Es decir, el peso específico del evento, de haber rescatado 4 personas que tienen 8 meses, ¿sabes? Secuestradas, obviamente en contra de su voluntad, no es ni siquiera eso suficiente. Es complejo, porque la tendencia es a admirar y proteger al underdog, al que es más débil, siendo que el ejército de Israel es más fuerte. Y por lo tanto hay una tendencia natural a simpatizar con el más débil, en vez de simpatizar con el que es agredido. Lo lógico sería, si tenés principios morales, identificarte con aquel que fue agredido y no con el agresor. Ahí tenemos un problema. Segundo problema, y es que la estructura de las noticias es, primero, se titula con lo más grave y después se explica la sucesión de eventos. Y lo más grave para el que decidió la noticia no es que Noa Argamani fue secuestrada y que fue mantenida durante 8 meses en casa de civiles, sino para ello lo más grave es la cantidad de muertos que se produjo después. Entonces, dices más que es esa cantidad, lo que claro, primero te titulan con lo que ellos consideran que es más grave y después te dicen todo el resto de la información. Cuando un medio de comunicación es malo, entonces te va a decir, no te va a explicar toda la estructura del marco el marco de entendimiento general de lo que ocurrió. Y cuando un medio de comunicación, lo puedes ver por ejemplo en España, es especialmente malo, te van a contar historias humanas. Cuando un periodista no tiene contexto y no sabe lo que ocurrió y no entiende también hacia dónde va el evento, te cuenta historias humanas. Y es su forma de informar sin profundizar. Y eso es clásico, por ejemplo, de los medios de comunicación españoles que yo tuve el gusto de trabajar para ellos. Ahora bien, tu pregunta segunda es, ¿se puede modificar algo así? Es relativo porque el Estado de Israel sale del punto de partida problemático y es que el Estado de Israel tiene mayoría judía. Y la cultura occidental, especialmente de tradición cristiana católica, está acostumbrada a que el judío es asesinado y no responde. Hace 2000 años el judío es asesinado. Y de pronto el judío se levanta y se defiende y no se deja asesinar. Esto es algo que para algunos es inaceptable. ¿Cómo el judío se atreve a defenderse? Entonces, en ese sentido, hay una predisposición negativa hacia ciertas cosas que hace el judío de las naciones. Ya va, pero disculpa la introducción, déjame jugar al abogado del diablo. En la guerra de los 6 días, el judío se levantó, se defendió y reventó a sus oponentes en una forma extraordinaria para los cánones de la guerra en ese momento. Todavía hoy. Sin embargo, no vimos reacciones como la que estamos viendo ahorita. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que hasta la guerra del 67, la izquierda, que domina parte de la academia, o buena parte de la academia de los medios de comunicación, simpatizaba con el Estado de Israel. Hasta el 67 era visto como el underdog, como el David peleando contra Goliat. Desde entonces ocurrió varios fenómenos. Primero que Israel ganó todas las guerras. Luego entró la guerra del Líbano del 82 y ahí empezó a caer la imagen de Israel en la izquierda. Y además, lo que ocurrió fue que en los años 70 hubo un impulso antisemita muy fuerte desde la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, que fue un gran promotor del antisemitismo, contagió ese antisemitismo a la izquierda. Desde el año 67 en adelante, la izquierda es claramente antisemita. Entonces, cambió la situación y fue cayendo desde el 67, pasando por el 82, la guerra del Líbano, y la intifada del 87 ya fue la hecatombe para la izquierda, viendo a Israel como un estado colonial imperialista. Si a eso le agregas, en los últimos años, todo lo que tiene que ver con las políticas de identidad y la interseccionalidad,
que está tan de boga en muchas universidades de Occidente, de Estados Unidos, y bueno, ahí tenés una mezcla que para el Estado de Israel específicamente es problemática. Y a todo eso súmale lo que hablamos de antisemitismo, y es que Israel de forma automática va a ser criticada por mucho. Ahora bien, esto es verdad entre ciertos sectores. En otros sectores de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos, que entienden el peligro del radicalismo islámico, tienen una postura mucho más íntegra desde el punto de vista de los valores y ven a Israel como el pilar defensor número 1 de los valores de la democracia. O sea, pero si te estoy entendiendo bien, el New York Times o Washington Post o CNN, que tienen un peso específico como marca en el mundo occidental, me atrevo a decir no solamente en Estados Unidos, ellos no se basan en esos criterios morales. Ellos están distanciados de esa aproximación. Sí, muchos medios de comunicación, como la BBC de Londres y demás, tienen una política claramente anti-israelí, en algunos casos antisemita, en algunos casos consideran que todo el conflicto es por tierras, y por lo tanto, debido a que es un conflicto por tierras, hay que ceder tierras. O, por ejemplo, tienen una postura en donde lo único que le importa es lo judío. Y te explico cómo funciona. Si tú ves un medio de comunicación serio, critica lo que ocurre en el Medio Oriente en ambos lados todo el tiempo. O sea, ¿cuántas crónicas tú has visto de medios de comunicación que hablan sobre la corrupción palestina o sobre el uso de los niños y de las escuelas de la UNRWA como escudos humanos? No ves. No. Solamente ves crónicas cuando Israel decide responder a un ataque palestino. Pero sí vas a ver crónicas en contra de lo que ocurre en Israel antes de los eventos bélicos. O sea, a Israel se la critica antes y después. Y a los palestinos solamente se los plantea quizás a veces después. Ese tipo de cobertura te muestra claramente cuál es la agenda detrás de todos los eventos. Y es que a los palestinos les importa a los medios de comunicación un pepino, un rábano. Si les importase de verdad, analizarían qué ocurre en la calle de Palestina antes de los eventos bélicos, pero no les importa. Eso te muestra la agenda mediática. Pero la agenda entonces, ¿cuál es? ¿Antisemita? No, la agenda mediática muchas veces es, por un lado, sí, hay agenda antisemita claramente, en algunos medios de comunicación, por ejemplo, de España. El País es un medio claramente antisemita, la televisión española es claramente antisemita, BBC de Londres claramente antisemita, o sea que casi todos los medios de Venezuela son medios que, si están dirigidos por el gobierno, tienen una agenda claramente antisemita. ¿Y por qué digo antisemita? Porque no consideran que los judíos tienen derecho a defenderse. Todos los demás tienen derecho a defenderse y además hay un doble estándar constante. Todo lo que se le pide a los judíos no se le pide a nadie más. Entonces, eso por un lado. Pero hay otras agendas. Hay agendas de aquellos que piensan que esto es un conflicto territorial. Y como es un conflicto territorial, la solución es territorial. Este tipo de visión es clásica de las personas que piensan de forma materialista. Lo que habitualmente llamamos la izquierda. Que no es una agenda antisemita, simplemente es una agenda que desconoce la naturaleza del Medio Oriente. Entonces es otro lugar. Y tercer lugar, tenés medios de comunicación que no son ni una cosa ni la otra, pero consideran que su población necesita un tipo de información determinada que concuerde con sus prejuicios y te van a ofrecer información que hable mal de los judíos. Gabriel, nuestra plataforma primaria es radio y tenemos que ir a un breve corte comercial. Seguimos nosotros tres en los medios cibernautas solamente, cibernéticos, y regresamos con el tema central de la entrevista cuando la gente de la radio pueda continuar escuchando dentro de apenas unos minutos. ¿Cuánto nos falta, José Luis? Solamente 7 segundos. 7 segunditos, vamos a comerciales. Seguimos, Gabriel, pero vamos a hablar de otra cosa para que los que escuchen radio no se lo pierdan. Ya estamos en comerciales. Gabriel, muchas gracias. Primero que nada, repito, no quiero continuar con la línea de pensamiento ahorita porque los que nos estén escuchando se van a perder lo que estamos hablando en este momento. Pero, repito, bajando un poquito el tono, yo vi un video de un creo que era un salvavidas, yo no sé, en la playa, echando el cuento de del rescate.
y la gente, todo el mundo se volvió loco en la playa. Ese fue el mood en todo el país, presumo. Periodistas llorando al aire, emocionados por el hecho de que habían sido liberados. Muchas películas mostrando los reencuentros con los familiares. Cuando tú tienes una sociedad que hace culto a la vida, preservar la vida es un valor que está por encima de todos los otros valores, ya que hay un montón de cosas que no podés cumplir si no preservas la vida. Entonces, te digo algo teológico pequeño. Una persona judía puede entregar su vida solamente en 3 circunstancias. Si te obligan a creer en otros dioses, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos y si te obligan a asesinar a otra persona. En esas 3 circunstancias puedes entregar tu vida. Pero entregar tu vida, por ejemplo, para defender tierras, no. Entregar tu vida para defender una propiedad, de ninguna manera. Eso no es teológicamente judío. Y eso es un valor, tanto para los judíos como para los palestinos. Preservar la vida de los palestinos también es importante. Pero ¿cómo se interpreta cuando los soldados israelíes obviamente se arriesgan a perder la vida, se entregan su vida para defender el Estado de Israel? Primariamente es un territorio. Porque los que están siendo secuestrados son civiles. Su función no es estar secuestrados de un civil. Un militar tiene la obligación de defender a los civiles. Y por lo tanto, puede un militar arriesgar su vida para defender a esos civiles y también para defender a compañeros. Creo que la pregunta la formulé mal. A lo que quise referirme es, tú indicas las 3 razones por las cuales en el judaísmo está bien ofrecer tu vida. ¿Cómo entra el militar dentro de esas 3? Porque una persona que arriesga su vida para la defensa y para evitar un atentado terrorista está preservando la vida. Está preservando la vida de aquellos que no van a morir por el atentado terrorista. Ok, entonces eso está contemplado dentro de la filosofía religiosa judía también. Claro, porque hay un problema y uno de los problemas que hay es que la Biblia ha sido traducida por personas algunas veces con poco conocimiento teológico. Por ejemplo, los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es no asesinarás. En hebreo se dice al tirzaj. Y sin embargo, algunos traductores malos pusieron no matarás. Matar se puede. Matar, por ejemplo, si viene una persona a matar a tu familia, asesinar a tu familia. Asesinar es quitarle la vida a alguien con dolo. Intención, correcto. Tal cual. Entonces, si viene a asesinar a tu familia y tú matas al agresor, es legal, está bien y es moral además. O sea que matar se puede, lo que no se puede es asesinar. Por lo tanto, los 10 mandamientos correctamente traducidos serían no asesinarás, no matarás. Wow. En inglés la diferencia entre murder y manslaughter. De hecho, la ley probablemente basada en esto que tú me estás diciendo. Es un código mucho más antiguo que nosotros dos. Pero aquí la ley es así. Te acusan de haber matado a alguien versus haber asesinado a alguien y las consecuencias obviamente van a ser diferentes. Mira, Gabriel, y entonces, claro, la gente llorando en las calles, llorando de emoción, ha salido a la luz ya, aunque esto probablemente vamos a tener que volverlo a tomar dentro de unos minutos, dentro de unos segundos o un minuto. ¿Qué vivieron los secuestrados que fueron rescatados? Ellos ya han contado. Sí, pero han contado poco, evidentemente, porque también hay un proceso de asimilación de ellos mismos. Por ejemplo, han contado que los obligaban a leer el Corán. Okay. Cosa que confirma esa visión que te decía antes, que acá hay un componente religioso, que en general gente que no viene del ámbito religioso piensa que no es importante. Los alimentaban relativamente bien porque estaban siendo acogidos, secuestrados por familias civiles que recibían dinero de Hamas. Entonces estaban mucho mejor que los que están bajo tierra en túneles. Claro. Que además rescatar en el túnel debe ser casi imposible, garantizándoles la vida al secuestrado. Lamentablemente, por eso la posibilidad de recuperar a buena parte de los 120 secuestrados que quedan todavía con vida, supuestamente, no es alta. Ya estamos regresando al aire en la radio WQA 1140 AM. Nuevamente, gracias a los que nos están escuchando, los que se están incorporando ahora. Igualmente, gracias también a los que nos siguen a través de los medios sociales, Instagram, Facebook y YouTube.
que estaban conversando con nosotros, Estamos conversando, mejor dicho, con Gabriel Ventasgal, periodista israelí, experto en el Medio Oriente, no es israelí, perdón, vive en Israel. Él tiene conocimiento bien profundo, como se han dado cuenta en lo que va de la entrevista, el tema del Medio Oriente, y una solidez extraordinaria desde el punto de vista periodístico. Lo habíamos dejado en el aire, de hecho estábamos hablando de, entre tantos otros temas que hemos tocado, el tema de medios serios como, o por lo menos interpretados como serios, como Washington Post, New York Times o CNN, que parecieran haber comprado la narrativa. Y estábamos discutiendo, la narrativa de Hamas, quise decir, y estábamos discutiendo qué puede haber detrás de esa forma de reflejar la historia. Entonces, tú nos comentabas que parte del asunto es, por ejemplo, cosas que viste algunos periodistas españoles, y cuando no saben de qué están hablando, ponen una historia humana, entonces ponen, qué sé yo, el papá de que perdió a alguien de su familia, y de esa Ahora, forma resuelven. Samuel, fíjate lo siguiente. Toma el caso del País, que tiene fama de ser un diario serio. El País, parte de los capitales del País es de Qatar. Qatar es parte del diario El País. Ahora, Qatar es el principal financista de Hamas y es el que sponsorea y que tiene la televisión yihadista más importante del Medio Oriente, que es Al Jazeera. Tú no vas a esperar que jamás, que El País, que encima está dominado por la izquierda como línea editorial, tenga además una actitud seria profesionalmente, porque tiene que también a sus propios jefes, que tienen ese capital dentro de su línea editorial, que subvencionarlo. Y también no vas a esperar que un partido como Sumar o como Podemos, que recibió de forma sistemática dinero de Irán, tenga una actitud política pro democracia, sino que va a estar a favor de Hamas. Entonces, hay ciertas cosas que son bastante lógicas y tampoco voy a esperar que una universidad de Estados Unidos, que ha recibido una inversión de 4.700 millones de dólares desde el año 2001 por parte de Qatar, hoy no tenga manifestaciones muy agresivas en sus campus. O sea que acá también hay un factor que no solamente es ideología, en algunos casos acá también el dinero cuenta. Vamos a seguir el dinero. Ahora, mira, esto nos va a desviar un poquito, pero no puedo dejar de preguntártelo. Entonces, ¿cómo es eso que Qatar se convierte en el eje de las negociaciones cuando hay que hablar con todas las partes para tratar de encontrar una solución, o mejor dicho, un acuerdo temporal para liberar rehenes o lo que sea? Estados Unidos, que teóricamente está en favor de la democracia de la zona, que es Israel, también considera a Qatar como el interlocutor válido. ¿Cómo es eso? Para poder ser un mediador exitoso, tú tienes que tener dos cualidades. O puedes ser un gran presionador o un gran premiador. O sea, premias y sancionas, o bien presionas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estados Unidos puede presionar a Hamas? No. No, claro. Pero No. puede presionar a Israel y lo hace. ¿Quién puede presionar a Hamas? Y supuestamente Qatar, que es quien lo financia y quien aloja en su país a los líderes de Hamas. Y puede presionar también Egipto, que es quien le permite el paso de armas y de productos por la frontera entre Rafah y la Franja de Gaza. Por eso los egipcios no querían que Israel tome ese paso, que se llama el paso de Filadelfia, porque por abajo de la tierra pasaba una autopista gobernada, dirigida por el hijo del presidente de Egipto, que era un gran traficante por esa zona. Entonces, ellos tienen una capacidad. Ahora, lo que ocurre con Qatar es sintomático de la degradación de Occidente. Nosotros le permitimos como cultura occidental a un país que financia el terrorismo como Qatar, que mató a 6.000 trabajadores construyendo los estadios de fútbol, organizar un mundial. Y nosotros le permitimos a Qatar que pague la cantidad de dinero que pagó para las universidades. Y Estados Unidos se dejó construir, pagado por Qatar, la base militar más grande que tiene Estados Unidos fuera de Estados Unidos, y está en suelo qatarí. Entonces, todo el mundo del Medio Oriente odia a Qatar. Arabia Saudita odia a Qatar, Egipto, los Emiratos Árabes, y ellos han organizado sanciones contra Qatar. Pero nosotros, en Occidente, nos dejamos pagar y comprar por Qatar. Entonces me recuerda una frase en árabe que dice: si tú me necesitas, yo te compro. Lamentablemente, en Occidente tenemos algunos problemas para darnos cuenta quién, por más que nos dé dinero,
no vale la pena que te acuestes con él. Wow. Este problema, lamentablemente, uno más escucha y menos esperanza tiene, por lo menos estoy hablando de mí. Que esto no es que vamos a sentar en una mesa de negociación y vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Para dónde vamos? Bueno, el radicalismo islámico lo que ha hecho, tanto Qatar como Irán y demás, ha sido penetrar en sociedades aprovechándose de la debilidad de la democracia y aprovechándose también de la incultura de algunos factores que pensaron que qué simpático que están los que vienen a levantarme una mezquita radical adentro de mi provincia. Entonces se aprovecharon de la ignorancia y por otro lado de la capacidad para poder comprar a personas y a gobiernos. Ahora bien, esta penetración tiene sus costos, porque no solamente es Israel que está luchando por esos valores democráticos occidentales, hay muchas sociedades que se ven invadidas y que lo que hacen es, cuando se hartan o descubren el problema, reaccionan. Y eso lo has podido ver en las elecciones de ayer, en donde la Unión Europea han triunfado un montón de partidos de extrema derecha, que su postura es una postura crítica hacia la penetración de valores antioccidentales y antidemocráticos dentro de Europa. Mientras que el buenismo, que más que buenismo es buenudismo, es una mezcla de entre bueno y boludo, de ciertos gobiernos europeos, estos partidos tienen una actitud bastante clara con respecto a ese tema. Ahora, estos partidos en el pasado tenían antecedentes antisemitas. Sí, be careful what you wish for, como dicen en inglés. Claro, pero no es verdad. Y es de Le Pen. La gente está celebrando que ganó, pero Le Pen era del extremo más allá del extremo. Sí, pero la imagen que tiene Le Pen fue también gestada por los medios de comunicación que todo el tiempo se aseguran de demonizar a Le Pen y no demonizan al paralelo de Le Pen. El paralelo de Le Pen es la extrema izquierda, que es tan radical y tan antisemita como la extrema derecha. Claro. Ahora bien, yo como israelí considero que estos tipos de fuerzas son socias potenciales mías si cumplen las dos variables Ventasgal. Y las dos variables Ventasgal son, una, ¿tú reconoces que en el pasado fuiste antisemita? Y dos, ¿tú echas de tu partido antisemitas? Si tú cumples las dos variables, puedes sentarte conmigo a dialogar. Y en el caso que te acabo de decir ahora, muchos partidos de la extrema derecha de Europa sí cumplen las dos variables. Por ejemplo, se habla demonizadamente sobre Vox, y sin embargo Vox es un partido legítimo completamente, que cumple las dos premisas que te acabo de explicar ahora. Por lo tanto, es un socio para Israel. Ok, ahora, en Israel, obviamente la vida continúa. De hecho, tuvimos una entrevista con uno de los periodistas que fue en un grupo hace muy poco tiempo, y hay un contraste para los que estamos afuera de la imagen que se presenta viendo lo que dicen los medios y lo que aparentemente se está viviendo dentro de Israel. Sin embargo, también sabemos que en el norte las cosas están calentándose con intensidad y las capacidades de Hezbollah son extremadamente mayores que las capacidades de Hamas. Obviamente Israel tiene que salir del problema de Hamas primero, por alguna razón que no comprendo bien, que no vamos a discutir hoy porque es muy largo. Hamas, Hezbollah no se metió con todo como hubiera querido Hamas, pero eso hubiera puesto en un problema a Israel. Entonces, Israel tiene que, no Israel, el gobierno israelí tiene que satisfacer a su público interno mientras trata de mantenerse a flote con las presiones del resto del mundo, cada vez más intensas, cada vez con menos máscaras y cada vez con potenciales consecuencias más tangibles que lo que había habido hasta este momento. Entonces esto me lleva a preguntar, la sensación dentro de Israel, ¿realmente le importa al israelí lo que está diciendo el mundo? O últimamente dice, ¿sabes qué? Ustedes piensen lo que quieran, pero nosotros tenemos que resolver nuestro problema porque somos nosotros los que tenemos nuestra espalda en candela. No, le importa lo que dice el mundo, principalmente el mundo democrático. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en la actualidad el tema Israel ha pasado a ser parte de la agenda de la brecha en los partidos políticos.
O sea, tú vas a ver a un partido de derecha en Chile y va a declararse cercano a Israel. Y vas a ver a Boric y van a tomar el tema de Israel como parte de las diferencias en política internacional. O sea que un tema que es secundario pasa a ser tema central. Entonces, fíjate, en América Latina, por ejemplo, es complicado para el gobierno de Israel mantener una amistad con países en donde hoy te viene Milei, que podría ser perfectamente ciudadano israelí por el nivel de fanatismo y de cercanía con Israel, pero después te viene Cristina Kirchner y cambia la política nacional totalmente. O el caso de Lula da Silva, que ha emitido declaraciones antisemitas, y por otro lado está Bolsonaro, que era todo lo contrario, que salía a la calle con banderas israelíes. O sea que el tema Israel ha pasado a ser parte de las disputas ideológicas internas entre partidos políticos, siendo que partidos políticos conservadores suelen admirar a Israel. Mira, en general, los mejores amigos de Israel son personas que les importan los hechos. Economistas, médicos, industriales, personas que aman la tecnología suelen amar a Israel y la ven como un referente. Y personas que son narrativistas, que estudian ciencias sociales y que le importan las narrativas, bueno, en general esas personas en ciertas universidades no están cerca de Israel. Ahora, yo me pregunto, a lo mejor lo que te voy a preguntar es una barbaridad, pero la voy a hacer igual. El israelí, ¿hasta cuánto aguanta? Es decir, uno se queja, yo me fui de Venezuela y mucha gente como yo se fue de Venezuela por no soportar la inseguridad, tanto física como política, y por tantas razones. En comparación con lo que está viviendo el israelí en términos de vivir todos los días con un conflicto armado tangible, real, donde su gente que la conozca directamente, o sus hijos, su familia, está en la guerra. Súmale a que no es que tú dices, bueno, esto se va a acabar mañana y ya estamos en paz. No. Se acaba lo de Gaza y después viene lo de Hezbollah y Dios nos libre de lo que pueda pasar con Irán y los Houthi fastidiando. ¿Hasta cuánto aguanta el israelí? No hay gente en Israel que dice, basta, me voy a vivir en otro lugar donde me puedo quedar más tranquilo. Para un israelí que tiene 3.850 años de historia, sabe perfectamente qué ocurría cuando no tenías un Estado. Cuando no tenías un Estado que pueda defender a los judíos, y bueno, sufrimos las cruzadas, el asesinato de los judíos, la Inquisición y el asesinato de los judíos, Yemelnitsky en Ucrania, el asesinato de los judíos, llegando al máximo al Holocausto. Entonces, sabemos perfectamente lo que significa no tener un Estado y no tener un ejército propio. Ahora, como bien decía Golda Meir, si me das para elegir, ¿qué prefiero? Un buen titular en la prensa que anuncie que además me asesinaron, o malos titulares en la prensa, pero me defendí y mis ciudadanos viven, el israelí va a preferir sin duda lo segundo. Entonces, sí, al israelí le importa lo que piensa el mundo, pero también sabe que hay mucho antisemitismo. Y tercero, que está muy bien esto de criticar a Israel, pero Israel no va a ser, y menos este gobierno, lo que el mundo quiere, porque el mundo lo que quiere es que Israel detenga la guerra. Israel no lo va a detener. Ahora ustedes van a decir, pero bueno, si los presiona Joe Biden, ¿Israel va a detener la guerra? No. Si Joe Biden presiona a Israel, no va a detener la guerra Israel. ¿Y saben cuál es el ejemplo? El ejemplo es Barack Obama. Barack Obama tenía una postura hacia Irán errada. No errada, muy errada. Irán hizo lo que quiso con Barack Obama y Israel le dijo claramente, nosotros no estamos de acuerdo con esa postura. Incluso Netanyahu fue a hablar desafiando a Barack Obama. Y Barack Obama no es Biden, ¿eh? Entonces, fíjense con este ejemplo. Sí, Israel no está siempre de acuerdo con Estados Unidos y no va a someter su seguridad personal a lo que diga un presidente de Estados Unidos o de Europa. Ese sentido los ciudadanos israelíes lo tienen claras. Las críticas a Netanyahu no son por la guerra. Las críticas a Netanyahu vienen hoy en día desde la derecha israelí, que dicen que no es suficientemente contundente contra el Hamas. O que no es Hezbollah. Claro, vamos a entrar en una cosita un poquito más complicada, lo que la gente que no sigue el conflicto pueda estar interesada. De todas maneras, no podemos ignorar uno de los 3 ministros del gabinete de guerra acaba de renunciar
él es de centro, no puede tumbar el gobierno, pero está mandando un mensaje y según él dice claramente, aquí el problema es Netanyahu, porque está poniendo sobre los intereses del país su sobrevivencia política. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, es su opinión. Por supuesto, yo no estoy seguro. Creo que no es un tema de fondo, como lo quiso presentar, sino es un problema electoral. Y es que él, al estar adentro del gobierno, los votos de la oposición al gobierno se escapaban de él y se iban a otros partidos. Si él no quería seguir perdiendo votos como estaba ocurriendo, nada mejor que salir y recibir el arrope de todas las fuerzas que están en contra de Netanyahu. O sea que creo que fue un tema electoral más que un tema de fondo. Porque, ¿cuál fue el argumento de fondo? Netanyahu no quiere hacer un acuerdo con Hamas y por eso está haciendo algo para mantener la guerra más tiempo. Eso es el tema de fondo. La verdad es que a Netanyahu le conviene, evidentemente, una guerra más larga. Sí, le conviene, porque si la guerra es corta, va a tener que explicar por qué se dejó atacar como primer ministro el 7 de octubre, ¿estamos de acuerdo? Pero por otro lado, la guerra va a ser larga y tiene que ser larga, porque estamos hablando de una organización terrorista que está muy enraizada en la sociedad y que se esconde por debajo de túneles que construyó durante años. Entonces hay que ir lentamente, casa por casa, porque tampoco puedes disparar con aviones todo el tiempo porque matás civiles inocentes. Entonces tienes que hacer un trabajo de hormiga, entrar, conquistar un barrio y después volver a entrar, porque los terroristas vuelven a entrar a ese mismo barrio. O sea que el ataque de Israel va a tener que ser constante y va a durar muchos meses. No va a ser una guerra corta. Ahora entendí, y corrígeme por favor, tú estás ahí, que a raíz de la renuncia de este ministro sin cartera, gente del Parlamento ya está pidiendo que se comience una investigación formal sobre esto que tú estás mencionando. ¿Cómo pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se dejó Israel atacar de esta manera? ¿Cómo no supieron o no hicieron nada al respecto con los miles de kilómetros, no sé si son miles, pero cientos de kilómetros de túneles que hay? Sí, y ten en cuenta que a todo esto se le suma que no existe sistema judicial como el israelí en el mundo, en donde el asesor judicial es una especie de super primer ministro y la justicia invade todos los espacios de la vida en una actitud completamente activista. Entonces, ¿quién es la que exige ahora un levantamiento de una comisión? La asesora judicial del gobierno dice que llegó el momento de levantar una comisión. Y Comisión el para gobierno... investigar. Claro, es una asesora en cualquier lugar del mundo, ella asesora, pero el gobierno puede actuar de acuerdo a eso o no. En el caso de Israel, los jueces han decidido que lo que dice la asesora es palabra santa. Y por eso es una de las razones por las cuales se pedía reforma judicial. Entonces, hay un exceso, una invasión del poder judicial en toda la vida de Israel y grandes presidentes del Supremo norteamericano hablaron sobre el imperialismo judicial en Israel, como un ejemplo de una exageración del poder judicial. Entonces, la oposición y la asesora judicial exigen eso ahora. Me cuesta creer que ahora el gobierno se meta en el medio de la guerra a levantar una comisión, porque además los mismos jueces que están en contra de las reformas judiciales son los que tendrían que nombrar supuestamente a quien preside esa comisión. Wow, es complicadísimo el tema político-judicial en este momento en particular de la guerra. Ya nos quedan apenas unos 5 minuticos, Gabriel. No me quiero ir de la conversación sin que nos cuentes si Hezbollah iniciara un ataque a full escala o Israel para tratar de prevenir ese ataque primero. Estamos hablando de cientos de miles de cohetes, cifra real, no exagerada. La devastación potencial de Israel sería enorme, o podría ser enorme. Sin embargo, ¿es inevitable la guerra con Hezbollah? Te voy a hacer un ejercicio a ti. Hamas tiene 30.000 soldados, Hezbollah tiene 100.000, de los cuales 50.000 están activos. Hamas tenía 500 kilómetros de túneles, Hezbollah tiene 3.000. Wow, de túneles. Claro, Hamas tenía más o menos 30.000 cohetes. Hezbollah tiene 200.000. Yo me quedé corto.
60.000 pobladores israelíes no están viviendo en el norte, desalojaron sus ciudades por la guerra en el norte. Si yo te explico todo esto y tú crees que realmente Hezbollah es capaz de hacer un atentado parecido al del 7 de octubre, y encima, como bien dice Yosef en el chat, Yosef dice está mucho mejor financiado. No solamente eso, Yosef, Hezbollah tiene un ingreso muy importante por el tráfico de drogas, en donde ha hecho negocios con los narcos, tanto Venezuela como Colombia, para distribuir Coptagón, que es la droga yihadista que se produce en el Valle de la Beca y en Siria. Entonces estamos hablando de un narcoestado. El Líbano y Siria hoy son narcoestados, igual que otros países de América Latina. Entonces, son socios naturales. Debido a todo lo que te acabo de explicar ahora, es Israel. ¿Qué le conviene? ¿La guerra ahora o esperar que Hezbollah sea más fuerte en el futuro? La respuesta es simple. Evidentemente nos conviene una guerra ahora en Israel. No conviene nunca, pero hay que, no puede seguir en el status quo. Otra vez te vuelvo a decir lo mismo. Hay guerras que hay que combatir. Hay guerras que hay que combatir, lamentablemente. Si Estados Unidos salió una guerra para golpear fuertemente a ISIS. Esa guerra había que combatirla. La Segunda Guerra Mundial se combatió contra Hitler. Había que hacerlo. Hay guerras que hay que combatir. Entonces, contra Hezbollah hay que combatir. Sería mucho más fácil que Hezbollah ataque masivamente para que todo el mundo vea quién es Hezbollah. Pero yo creo que es irreversible, que es una guerra que se va a ejecutar. La pregunta es si va a ser ahora, a corto plazo. Yo espero que sí. Prefiero que haya una guerra ahora y no cuando Hezbollah ya tenga, en vez de 200.000 cohetes, 200.000 misiles, que va para ese camino. Y considerando la fortaleza de los servicios de inteligencia de Israel no sabe dónde están guardados esos 200.000 cohetes. Vamos a verlo. Primero que muchos de ellos están bajo tierra y después vamos a verlo cuando comience la guerra, porque cuando comience una guerra Israel ataque las infraestructuras del Líbano, va a atacar en donde sabe o cree que sabe dónde están los depósitos de cohetes. Cuando empiece la batalla, al principio van a disparar una gran cantidad y después, si Israel sabe dónde están, va a destruirlo en tierra. Lo vamos a ver cuando comience. Claro, algo parecido, bueno, hablando de las diferencias a la guerra de los 6 días, donde básicamente atacaron primero las capacidades de ataque de los enemigos en ese momento. 450 aviones en tierra destruyeron en la guerra de los 6 días. Gabriel, lamentablemente nos queda nada más un minutito, tengo que despedirme. Si tú quieres darnos algún mensaje final, por favor, 1 minuto. Simplemente desde el punto de vista israelí, que sepas que no nos queda demasiada alternativa. Hay que triunfar. Porque a diferencia de otros estados que pueden perder alguna guerra, Israel no puede perder ninguna guerra. Hamas y Hezbollah van a hacer un genocidio, así lo han dicho, y le creemos que su intención es hacer un genocidio del pueblo judío. Y también sabemos que muchos de los estados del mundo no van a salir en una guerra para defender a los judíos. O sea que los judíos no tienen alternativa. Claro, o te defiendes, o sea, o gano o muero. Básicamente esa es la ecuación para los judíos en Israel. Gabriel Ventasgal, periodista, obviamente conocedor profundo del tema del Medio Oriente, y obviamente también nos quedamos cortos, aquí hay tanto de qué hablar. Espero poder contar contigo en una próxima ocasión y seguir expandiendo en tantos temas que hay que deshilachar de la complejidad de la situación en el Medio Oriente. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriel Ventasgal, por toda la explicación y seguiremos en contacto. Que Dios te bendiga. Un placer, gracias a ustedes. Gracias, Gabriel.